Amadísimos hermanos, la gracia del Señor sea en cada uno de sus corazones. Con mucho gozo, alegría, llegamos a este día de formación en nuestra Escuela de Oración de la Red de Intercesión Católica Internacional. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy les traigo una noticia hermosa, un motivo de alegría. Con la formación de este día, nuestra lección número 34, llegamos al final de este primer nivel de nuestra Escuela de Oración. Los felicito a todos los que ya han perseverado hasta este día constantemente. Sé que el Espíritu Santo ya ha realizado muchas obras porque son muchos los testimonios que ya hemos recibido y seguimos creciendo en esta experiencia. Quiero por lo tanto motivarles a vivir este último día de nuestra formación en este primer nivel con todo nuestro corazón y les anuncio esta próxima semana vamos a iniciar con un seminario de sanación interior el día martes 15. Nos vamos a ir hasta el sábado 19, todos estos días en oración, sanando el corazón como culmen de este primer nivel de nuestra escuela de oración y así seguir afianzando nuestra fe con la gracia y el amor infinito que Dios nos tiene. Por eso les doy la bienvenida y vamos a vivir este momento con todo nuestro corazón. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo orando con esta hermosa oración de Santo Tomás de Aquino para antes de estudiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles, y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la oración cristiana, la oración como el Señor quiere que la realicemos nosotros. Estamos ya concluyendo con las 7 peticiones del Padre Nuestro. Hoy nos compete la petición número 6 y la petición número 7 en las que vamos a profundizar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos vamos a situar en el Catecismo de la Iglesia desde los numerales 2846 hasta el numeral 2856. Así abrimos hoy nuestro corazón a la gracia de Dios, para que sea el Espíritu Santo, para que sea el Señor quien siga iluminando, guiando nuestros pasos, creciendo en esta experiencia de oración tan maravillosa. Vamos entonces a entrar en materia. Numeral 2846. No nos dejes caer en la tentación. La 6ª petición que le hacemos a nuestro Padre con esta oración perfecta que Jesús nos ha enseñado. Aquí vamos a profundizar en realidad en qué consiste la tentación, por qué Dios permite la tentación, qué es la tentación en sí, cómo afecta nuestras vidas, pero también cómo vamos a poder vencerla. Porque nosotros los seres humanos llevamos un combate que es de todos los días, pero el Señor está a nuestro lado y hoy yo sé que el Señor va a clarificar muchas dudas que tal vez tenemos, nos va a ayudar para que sigamos creciendo en la experiencia de su amor. Pues bien, no nos dejes caer en la tentación. Con esta petición llegamos a la raíz de la petición anterior. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Era la petición número 5 del Padre Nuestro. Cuando pedimos perdón es porque hemos caído en el pecado. Y así, al pedir al Señor que no nos deje caer en la tentación, por eso nos adentramos en la raíz de esa 5ª petición,
que el Señor nos dé la fuerza, la gracia para no entrar en el pecado, para vernos libres del pecado, porque Dios no quiere que nosotros vivamos bajo la esclavitud del pecado, sino que seamos personas libres, libres para experimentar su gracia en nuestras vidas. Nuestros pecados son el fruto del consentimiento de la tentación. Escuche bien, el pecado llega a nuestras vidas como fruto del consentimiento de la tentación. Pues la tentación llega a nuestras vidas, se ha dicho que no es ni buena ni mala, es la forma como nosotros la asumamos. Si nos dejamos llevar por la tentación, caemos en el pecado. ¿Y el fruto del pecado cuál es? La muerte. Pero si resistimos a la tentación y salimos vencedores, crecemos en virtud. ¿Y el fruto de la virtud qué es? La santidad de vida, la perfección cristiana que el Señor quiere realizar en todos nosotros. ¿Qué le pedimos nosotros a nuestro Padre Celestial a través de esta petición? No nos dejes caer en la tentación, que no nos deje entrar en ella. Y la traducción desde el griego, que se dice que es un poco difícil según se nos enseña, significa no permitas entrar en. Señor, no nos dejes entrar en la tentación. Y vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, verso 41. Mateo 26, 41. Mateo 26, verso 41. Velad y orad para no caer en tentación, que el espíritu es pronto, pero la carne es débil. El Señor ya nos está diciendo que hemos de estar muy atentos para no entrar, para no caer en la tentación. Dios nos va a dar la gracia, pero Él pide de nosotros que estemos dispuestos también a recibir esa gracia. No nos dejes sucumbir en la tentación, es lo que le pedimos al Señor. Hay tentaciones muy fuertes en nuestras vidas. Hay tentaciones, hermanos, que en realidad si no estamos bien preparados, fácilmente caemos en ella. Pero solo el Señor nos da la gracia a través de la vigilancia, a través de la oración. Dios nos dice, vamos a escuchar lo que nos dice Santiago en su carta, Santiago capítulo 1, verso 13. No nos dejes sucumbir a la tentación. Entonces dice Santiago, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y aquí hay algo muy claro. Dios ni es tentado, ni tienta a nadie. Dios no quiere que nosotros caigamos en la tentación. Dios quiere, por el contrario, librarnos de todo mal. Dios quiere que no entremos en el camino de la tentación, porque Él sabe que si nos dejamos seducir por la tentación, caemos y entonces sufrimos y entramos en un camino distinto al que Él nos ha enseñado, y entramos en el camino de la tristeza, en el camino del engaño, del error y finalmente en el camino de la muerte. Jesús nos ha enseñado a pedirle al Padre que nos dé esa gracia, porque si no caemos en la tentación, vamos a avanzar rápidamente en el conocimiento de Dios, en esta experiencia del amor infinito que el Señor nos tiene. Le pedimos al Señor a través de esta oración que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues este camino nos lleva a la desgracia, este camino nos lleva a la perdición, porque el final de este camino es la muerte, cuando entramos en el camino de la tentación, consentir el pecado. Y es que nosotros estamos en un combate continuo, que el Señor nos dé la gracia para no caer en el pecado, que nos dé la fuerza para crecer cada día más, poco a poco, ir creciendo en esa santidad de vida. Hay un combate que vivimos entre la carne y el espíritu. Y hay algo muy hermoso en esta petición que a veces no alcanzamos a percibir. En esta petición imploramos el espíritu de discernimiento y de fuerza. Escuche bien, el espíritu de discernimiento y de fuerza, para que el Señor nos dé la gracia. Y qué hermoso que en nuestra oración le digamos al Señor, Señor, regálanos ese discernimiento, regálanos ver con claridad, para cuando venga la tentación, el enemigo, lo podamos percibir a la distancia y no lo dejemos entrar. Como dice él en el Evangelio, también el que supiera a qué hora llega el ladrón, no dejaría que le abriese un boquete por la pared, sino que estuviera alerta. Si nosotros vemos
y discernimos cuando se acerca el mal a través de la tentación a hacernos daño, estaremos atentos, vigilantes y no caeremos en ella. Y le pedimos al Señor también humildemente que nos dé la fuerza, porque somos muy débiles, somos muy frágiles, pero solo con su ayuda podremos vencer. Le pedimos a Dios, por lo tanto, discernimiento para que el mal no nos engañe, porque Él es experto en engañarnos. Y hay algo que hemos de tener muy claro: mientras estamos en esta vida vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados hasta el último instante de nuestra vida, hasta el último momento. El apóstol Pablo por eso dice de un combate que es hasta el final, y el Señor dice también que el que persevere hasta el final será el que se va a salvar, porque nuestra lucha será en realidad hasta el final de nuestras vidas, pero contamos con la gracia de Dios y por eso le estamos pidiendo que no nos deje caer, sucumbir en la tentación, entrar en el camino del pecado, entrar en el camino de la muerte. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. La prueba que nos lleva a un crecimiento espiritual, pero también está la tentación que nos conduce al pecado y finalmente a la muerte. Y vamos a apoyarnos en lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a tomar ahora el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, de los versos 13 al 15. Lucas 8, de los versos 13 al 15. Espero que tengan la palabra de Dios allí a mano para que podamos profundizar en esta palabra que el Señor nos regala. Capítulo 8, de los versos 13 al 15 de San Lucas. Los de sobre piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. Lo que cayó en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Aquí está, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir. Hay unos terrenos, esta parábola del sembrador, que el Señor mismo es el que nos la explica, nos muestra que en realidad hay un momento donde nosotros somos probados, pero en medio de esa prueba muchos sucumben. La semilla que cae en cierto terreno y rápidamente, por no poder profundizar su raíz, vienen los placeres, las riquezas, las preocupaciones del mundo y quedó la semilla infecunda. Nos dice también, pueden ustedes confrontar Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22. Hechos 14, 22, vamos a buscar aquí rápidamente. Hechos 14, 22. Nos dice el Señor: confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Esto es lo que distinguimos en este momento. Hay tribulaciones, hay luchas que el Señor permite para que nuestra fe crezca, para que seamos más firmes en nuestro seguimiento de Dios, para que contemplemos su mano victoriosa que nos defiende en el momento de la prueba, pero es una prueba purificadora, es una prueba que nos lleva a crecer. Discernir entonces, en primer momento, en esa prueba, en ese momento necesario para nuestro crecimiento como hombres espirituales que somos, y esa prueba nos llevará a una virtud probada. Romanos 5, del 3 al 5. Voy a tomar también esta cita, Romanos 5, del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Hay una prueba, hermanos, que nos lleva a afianzarnos en la esperanza y que va a producir un fruto hermoso, perfecto, que es fruto de santidad, de virtud. Necesaria la prueba. Hay que distinguir, claro, en la prueba también nosotros nos vemos tentados a volver atrás. En el momento del sufrimiento, volver atrás, para que aprendamos también algo. Hay personas que son especialistas en echarle de todo la culpa al demonio. Y decir, es el demonio y esto no sale así el demonio. Hermanos, hay momentos que Dios está permitiendo la prueba. Miremos a nuestro padre Abraham. Dios mismo le pide a él, lo probó para ver de qué calidad era su fe, cuál era su confianza. Pero Abraham le respondió a Dios perfectamente, le respondió correctamente. Ahora nosotros, para que saquemos también en este momento, eso sí, tal vez hemos caído de todo estar diciendo es el demonio, esto, lo otro. Hermanos, hay que tener este discernimiento y Dios nos lo quiere dar para discernir entre la prueba que nos lleva al crecimiento espiritual y la tentación que sí nos lleva a la muerte. Vamos a ver cuál es esa tentación que nos conduce hacia el pecado y hacia la muerte. Santiago 1, de los versos 14 al 15. Santiago 1, de los versos 14 al 15. Santiago 1, de los versos 14 al 15 nos va a decir: más bien, cada uno es probado, arrastrado y conducido por su propia concupiscencia. Y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Ese es el camino del pecado mortal. La tentación llega y resulta que el ser humano quedó herido por el pecado original, por algo que acabamos de escuchar, que es la concupiscencia. Cuando le pregunten a usted qué es la concupiscencia, usted va a decir, es la tendencia que hay en nosotros como seres humanos hacia el pecado, la inclinación hacia el pecado, la naturaleza humana que quedó herida por el pecado original y por eso tiende al pecado, esa debilidad. Entonces llega la tentación. Como está nuestra debilidad, si no estamos fortalecidos, caemos en la tentación y consentida la tentación viene el pecado y el pecado engendra la muerte. Ese es el camino de la perdición del ser humano, del cual Dios nos está hoy advirtiendo, y por esta petición, cuando le decimos no nos dejes caer en la tentación, le estamos pidiendo fortalezca nuestra debilidad, porque solos no somos capaces, pero la gracia de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad. El Señor nos va a ayudar a poder salir adelante. También debemos distinguir entre ser tentados y consentir en la tentación. Muy importante esto. La tentación no es pecado, hermano. Por eso el Señor nos dice, no nos dejes caer en la tentación. En el Padre Nuestro no le pedimos a Dios, Señor, que a mi vida no vengan tentaciones, sino no nos dejes entrar en el camino de la tentación, en el camino del pecado. Dame la gracia, Señor, pero Dios no va a quitar las tentaciones de nuestras vidas. Antes, hermanos, una tentación, cuando llega a nuestra vida, nos puede llevar a crecer si estamos aferrados a Dios. Dios nos ayuda cuando nosotros estamos dispuestos a dejarnos ayudar por Él. Porque a veces también le decimos, ay, esta tentación, Señor, quítame esta tentación. No. Hermanos, hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia, así se lo pedimos en el Padre Nuestro, para no caer en la tentación. Dame la fuerza, Señor, porque yo soy muy débil, porque no quiero caer en la tentación. Y este discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Esto también es muy importante. Dios nos da un discernimiento para desenmascarar la mentira de la tentación, porque aparentemente el objeto de la tentación es bueno, es atrayente, seductor a la vista, deseable. Génesis 3:6, que fue lo que le sucedió a nuestros primeros padres cuando fueron tentados por el demonio. El fruto a los ojos, a la vista, era agradable. Ellos se dejaron seducir, comieron del fruto, pero después que vino, la muerte. En realidad era ese el fin de ese fruto que parecía tan agradable, la muerte. Pero el discernimiento que nos da Dios nos ayuda a desenmascarar esa tentación para no caer en ella. Y les voy a enseñar algo, que esto es muy lógico, pero a veces no lo tenemos en cuenta.
Hermanos, nunca busquemos la felicidad en el pecado. Por atrayente que parezca, todo pecado siempre va a tener el mismo desenlace y la paga del pecado siempre va a ser el mismo, la muerte. El pecado en un momento, la tentación, nos ofrece en realidad algo que parece tan grande, pero finalmente, hermanos, deja la tristeza del corazón. Y todos ustedes me entienden porque todos somos pecadores, pero todos debemos seguir luchando por salir adelante, porque el Señor nos está dando las armas, las herramientas, la gracia, para que no sucumbamos, para que le pidamos ayuda, y esto lo estamos haciendo. No nos dejes caer en la tentación. Es pedirle, Señor, dame discernimiento, no permitas que yo me desvíe, no me dejes, Señor, solo en el momento que venga la tentación a mi vida. Eso le estamos pidiendo en este momento al Señor. Dice Orígenes, Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros, pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. Esto decía Orígenes, que es un escritor cristiano del segundo siglo. Él nos enseña esto: la tentación en algo nos traerá bien a nosotros, porque Dios es capaz de sacar bien del mal, de aquello que para nosotros parece mal. La tentación nos ayuda a conocernos. Y en esto se apoyó San Agustín. Quiero ahora tomar también algo que él nos va a decir un poco más adelante, para que entendamos lo que es la tentación en nuestras vidas. Numeral 2848. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, es decir, algo radical. No entrar en la tentación implica una decisión de nuestro corazón, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y nadie puede servir a dos señores, nos dice el Evangelio, Mateo 6, del 21 al 24. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si el amor hacia Dios es más grande, vamos a poder vencer las tentaciones. Hermanos, si nuestro Señor es Dios, vamos a vencer la tentación. Es una decisión radical del corazón, nos está enseñando hoy el Catecismo de la Iglesia. Y dice también el apóstol San Pablo, Gálatas 5:25, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Dejémonos conducir por el Espíritu de Dios. No llevemos una vida doble, una vida de hipocresía delante de Dios. Él nos da la gracia. Nosotros tenemos una excusa y la vamos a desenmascarar en este momento. Hay quien dice, a veces lo hemos dicho, yo peco porque es que soy humano. Yo peco porque soy humano. En realidad no es así, hermanos. Porque el pecado no hace parte de nuestra naturaleza humana. El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte por envidia del demonio. Pero el pecado no hace parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros no pecamos porque somos humanos. Y les voy a dejar esto bien claro con la gracia de Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el hombre perfecto y en Él no hay pecado. Cuanto más humanos somos, menos pecado hay en nosotros, ¿sí? El pecado es el que nos deshumaniza, ¿sí lo entienden? Por lo tanto, no volvamos a decir yo pequé porque soy humano. Pecamos en realidad porque descuidamos la vigilancia. Si somos débiles, es cierto. Nuestra naturaleza humana que fue debilitada por esto de la concupiscencia, el pecado original, pero en realidad cuanto más nos acercamos a Dios, más nos vamos humanizando y más vamos luchando y dejando el pecado a un lado, pero es por la gracia de Dios. Para que nadie diga es que es imposible vivir sin pecar porque es que como soy humano, es una excusa que en realidad no podemos dejar que tome fuerza en nuestras vidas. Dejemos que sea Dios entonces quien guíe nuestros pasos a través de la luz de su Espíritu, porque Dios Padre nos da su Espíritu para que nosotros podamos ser conducidos hacia la verdad, hacia la libertad. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13, ¿no habéis sufrido tentación superior
a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Una tentación, por grande que sea, con la gracia de Dios la podremos vencer. Y esto nos lo dejó claro esta palabra, 1 Corintios 10:13. Dios no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Caemos en la tentación, hermanos, por nuestra libertad. Porque hay un momento donde le abrimos el corazón a la tentación, al pecado, y no le pedimos ayuda a Dios. Pero si le pidiésemos ayuda a Dios, Dios nos ayudaría. Así fuera con lágrimas, porque el Señor ama la lucha que nosotros damos y ese es nuestro combate. Dios esto es lo que valora, nos mira así como un ejército, y hablamos de un ejército intercesor, como un ejército en batalla, ese soldado que cae pero se levanta y quiere seguir en el combate. Ese es el que Dios más ama con todo su corazón y derrama la gracia porque ve que se quiere levantar. Pero el que sucumbe y el que no le pide ayuda a Dios, pues el pecado hará presa de él, el mal, la tentación, y por eso finalmente lo llevará a la muerte. Pero quien quiera levantarse, Dios le va a dar la gracia porque Dios es misericordioso. Este combate, hermanos, y esta victoria solo son posibles con la oración. Y aquí va el arma que Dios nos da, el arma más grande, la llave, el poder que tenemos nosotros, y es la oración. Solo será posible vencer en este combate a través de la oración. Por medio de la oración, Jesús venció al tentador desde el principio. Mateo 4:11. Hay algo muy curioso. Después de Jesús ayunar durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y es cuando llega el demonio a tentar. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué cuanto más me acerco a Dios, es cuando vienen las pruebas más grandes? Hermanos, es que el Señor permite que primero nosotros nos fortalezcamos, y ahí es donde vienen las pruebas más grandes, porque también vienen las victorias más grandes y la glorificación de Dios más grande en nuestras vidas. Jesús sintió hambre y es cuando el demonio aprovecha. Él sabe cuando estamos débiles para tentarnos con algo. Pero miren qué hermoso, Jesús no dialoga con el demonio, porque con la tentación y con el demonio no se dialoga. Él inmediatamente lo venció, y lo venció a través de la palabra de Dios y porque estaba fortalecido a través de la oración. Ese es el combate de Jesús, el primer combate. Y esta lucha nuestra, como en la lucha de Jesús hasta el último instante, vemos Mateo 26, 36 al 44, el último combate de la agonía de Jesús, cuando Él está en el huerto de los olivos. ¿Qué le va a decir a los discípulos? Ya lo escuchamos hace un momento: velad y orad para que no caigáis en la tentación. ¿Cómo vamos a vencer las tentaciones, hermanos? Con oración. Sin oración es sin armas, sin defensa, sin escudo. Sin oración es estar vulnerables, pero con la oración estamos revestidos de la gracia, la fuerza, el poder, y con la misma palabra de Dios venceremos al demonio como lo hizo Jesús, porque ahí está nuestra fuerza. Entonces ya tenemos el arma para vencer la tentación. ¿Qué nos hace falta? Aprender a manejar esa arma, y es lo que estamos haciendo a través de esta escuela de oración tan hermosa, hermanos. Dios nos está instruyendo porque somos un ejército que Él está fortaleciendo para vencer el mal y para que su reino, el reino de Dios, se establezca en todo el mundo. En esta petición del Padre Nuestro nos enseña aquí el Catecismo, en el numeral 2849, Cristo nos une a su combate, a su agonía, nos lleva a una vigilancia desde lo profundo de nuestro corazón, nos une a su agonía y a su combate. Marcos 13:9, pueden tomarlo en este momento, Marcos 13:9, vamos a buscarlo aquí, Marcos 13:9. Marcos 13:9 nos va a decir entonces aquí el Señor: en cuanto a vosotros, mirad por vosotros mismos, pues os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Y el mismo Marcos 13:23 dice: vosotros pues estad sobre aviso, mirad que os lo he predicho todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros libramos el combate de Cristo.
seremos llevados, juzgados, condenados injustamente. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo, pero ahí es donde daremos testimonio. Entonces es hermoso sentirnos partícipes del combate de Cristo, sentirnos el ejército de Cristo. Él es nuestro comandante, nuestro capitán, y Él nos va a dar la gracia para que nosotros podamos vencer, para que estemos allí atentos. Y hay una vigilancia. La vigilancia es guardar, es la guarda del corazón. Oiga esto tan hermoso. La vigilancia es guarda del corazón. Estar vigilantes es guardar el corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si mi tesoro es Dios, la gracia de Dios, el reino de los cielos, yo no voy a permitir fácilmente que me arrebaten ese tesoro. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Cuando no oramos, cuando no combatimos, entregamos ese tesoro ante la mínima amenaza. Nos echamos atrás y dejamos que el enemigo entre, arrebate el tesoro de la gracia, y ahí es donde entra la muerte en nuestro corazón. Y recuerden esto tan hermoso, no es nuestro combate, es el combate de Cristo. Él nos hace partícipes de su combate porque también nos hizo partícipes de su misma victoria. El Señor Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. Juan 17:11. Juan 17:11, la oración de Jesús 17:11 dice: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado. El Señor oró por nosotros para que pudiésemos vencer, que seamos guardados en el nombre de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo trata también de despertarnos continuamente en esta vigilancia. El Espíritu Santo nos hace estar alertos, vigilantes, para que el mal y la tentación no nos haga caer en ella, para que podamos ser aquellos que victoriosamente vencemos, pero con la gracia de Dios. Y estos textos ustedes los van a confrontar. Primera de Corintios 16:13, Primera de Corintios 16:13, Colosenses 4:2, Colosenses 4:2 también nos habla de esta realidad, y Primera de Tesalonicenses 5:6, que el Espíritu Santo nos advierte, el Espíritu Santo nos hace estar vigilantes ante la tentación para no caer en ella. Y esta petición adquiere su sentido dramático y final de la tentación, ¿sí? Estamos hablando, referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. No nos dejes caer en la tentación. Pide la perseverancia final, y lo encontramos en Apocalipsis 16:15. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela. Es hasta el final que debemos estar alertas, atentos. Y lo que nos dice Lucas 21:19, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es la vigilancia y la perseverancia la que nos alcanzará la gracia para poder vencer, para llegar a ese combate final. Y vamos ahora a entrar en esta última petición. Pero yo les decía algo de San Agustín, casi se me pasa antes de llegar a la última petición. Y está en el oficio de lectura del primer domingo del tiempo de Cuaresma. Y es algo muy hermoso porque es el domingo de las tentaciones, y San Agustín habla de esas tentaciones. Y el título que tiene es: en Cristo fuimos tentados y en Él vencimos al diablo. Él nos dice que a veces nosotros nos quedamos pensando: Cristo fue tentado, ¿ahora qué será de mí? Pero se nos olvida que Cristo venció y que en Cristo nosotros vencimos. Es nuestra victoria. Escuchen muy bien esto que dice San Agustín de Hipona. Nuestra vida. ¿Y cuál es el motivo de esta súplica? Porque tiene el corazón abatido. Quien así clama demuestra que está en todas las naciones de todo el mundo con grande gloria, no con grande gloria, sino con graves tentaciones. Está hablando de las tentaciones. Nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones, pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación,
y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Ven, hermanos, mientras dura nuestra peregrinación, nosotros no nos veremos libres de tentaciones. El progreso espiritual será en medio de un combate contra la tentación. No podremos ser coronados si no hemos luchado. No podremos luchar si carecemos de enemigo, de adversario y de tentaciones. Pero es ahí donde Dios manifestará su gracia. Ahora sí entremos en la última petición del Padre Nuestro. Líbranos del mal. Numeral 2850. Líbranos del mal. ¿Qué le pedimos al Señor en este momento? Líbranos del mal. Efectivamente le estamos pidiendo, o líbranos del maligno, del demonio, del enemigo que viene a ser llamado el tentador en realidad. El enemigo número uno de nuestra salvación es el demonio. Líbranos del mal. La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. Juan 17:15, porque Jesús ya oró que nos viéramos libres del mal. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Que los guardes del maligno. El Señor sabe que el demonio nos puede hacer mucho daño, pero Jesús ya oró por nosotros, ya derramó su sangre para que tengamos la gracia y la fuerza para poder vencerle en este combate que estamos librando hasta el último día de nuestra vida. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, estamos orando por toda la comunidad. Y esta es la oración de la iglesia que pide la salvación de todos los hombres. No es una oración de petición que simplemente hacemos para nosotros, sino que es una oración común que hacemos al Señor, porque sabemos que esta es la lucha de todos los seres humanos y así también nos somos solidarios y entramos en una intercesión para que nuestros hermanos también se vean libres del mal, del enemigo. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión los unos con los otros. Es que somos hijos de un mismo Padre, es que somos hermanos, es que Cristo, nuestro Dios, se ha entregado por todos. Y esto es lo hermoso de esta oración del Padre Nuestro, donde pedimos como hijos, como hermanos, como miembros de un único cuerpo, el cuerpo de Cristo, que aspiramos a llegar todos juntos al reino de los cielos. Y preste mucha atención a lo que nos dice el Catecismo en el numeral 2851. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. Filosóficamente, ¿cómo se define el mal? Como ausencia de bien, pero no es así. Dijo un día el Papa Pablo VI en una de sus audiencias, él dijo, el demonio es un ser concreto, es un ser perverso, pervertido y pervertidor, es un ser concreto, no es simplemente un ente o una abstracción como nos dice el catecismo, sino que es Satanás, es el maligno, el ángel que se opone a Dios. Mira, el término diablo, diabolos, ¿qué quiere decir? El que se atraviesa en el camino, el que quiere presentarnos también un camino paralelo al camino que Dios ha trazado, el que quiere presentarnos un camino erróneo que nos va a llevar al abismo y a la muerte. Y el demonio es el enemigo número uno de nuestra salvación y existe como tal. Y una de las astucias del demonio en este siglo que estamos viviendo, en nuestro tiempo presente, es hacer creer al ser humano que él no existe, pero él está actuando sigilosamente y cuántas almas está conduciendo al infierno. Si el demonio se presentara así con cuernos, con su tridente, hermanos, seguro que de temor muchos hasta se convertirían, pero el demonio es astuto. Ese dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, por eso se aplica, él tiene astucia, pero existe como tal, existe, está en la doctrina también nuestra, para que ninguno
venga a negar la existencia del demonio. No le podemos dar tanta importancia, tampoco de creer que ya como equipararlo a Dios, no, nunca. El demonio siempre va a estar por debajo, porque Dios es infinitamente poderoso, y es más, el demonio ya está vencido, pero está dando aún su último combate hasta el momento final, hasta la segunda venida de Cristo. Así que es el que se atraviesa, el diablo, el que divide, el que quiere apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Sí? Quiere apartarnos del designio salvador de Dios. Se nos dice también, esto es de la palabra de Dios, Juan 8:44, es homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. ¿Sí ven por qué es el tentador y es el enemigo número uno nuestro? Homicida desde el principio, mentiroso y es padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, Apocalipsis 12:9. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo. Esto lo vemos también el Señor nos lo ha hablado y lo vemos en el libro del Génesis. Por culpa, por envidia del demonio que entró la muerte y el pecado al mundo. Pero también por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Esto lo dice la plegaria eucarística de la misa, está en el misal romano, la plegaria número 4, ¿sí? La plegaria 4. Él nos desvió del camino de Dios, por él entró la muerte y el pecado al mundo, pero con su derrota definitiva toda la creación se verá libre y entrará toda a la salvación definitiva de Dios. Dios lo está realizando, lo quiere realizar. Juan 5:18 y 19. Juan 5 del 18 al 19 nos dice: sabemos que todos los que han nacido de Dios, lo que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Hermanos, aquí hay una verdad muy grande: el que ha nacido de Dios no peca y el mal no lo toca. La puerta por la cual el demonio puede entrar a nuestras vidas, hacernos daño, se llama pecado. Pero si esas puertas están cerradas, él no tiene entrada y no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Decía San Agustín, el demonio es como un perro bravo encadenado. Un perro bravo encadenado. Si te acercas a ese perro, te muerde. Pero si no te acercas a ese perro, no te muerde. Y decía también San Agustín que en nuestra alma hay unas fisuras, unas grietas a través de las cuales el mal puede actuar, y esas grietas son pecado. Por eso, si no hay pecado en nuestras vidas, el demonio no puede actuar. En la Virgen María el demonio no pudo hacer nada, en Jesús tampoco, hermanos, porque le abrimos las puertas al mal a través del pecado. Y esto es algo para que también en este momento reflexionemos. La persona que vive en pecado, que tiene el corazón dividido, por eso en esa persona el mal va a actuar con tanto poder, con tanta fuerza. La persona que está viviendo un pecado mortal, con un solo pecado mortal ya hay una puerta grandota que se le abrió al demonio y hay que cerrársela, porque el demonio entra por esa puerta y es difícil después sacarlo si nosotros no colocamos de nuestra parte. Dice San Ambrosio, San Ambrosio de Milán: el Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo que os combate, para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Y toma también lo que dice Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El Señor nos guarda y es lo que le estamos pidiendo: líbranos del mal, Señor, líbranos del maligno, es decir, líbranos del demonio, líbranos de ese enemigo infernal que nos quiere hacer perder. Pero qué verdad tan grande: quien confía en Dios no tema al demonio. Quien confía en Dios no tema al demonio, porque el demonio no puede hacerle nada. Decía San Juan de la Cruz: el alma que está unida a Dios, el demonio le teme como al mismo Dios. Por eso el demonio le hace tanta guerra a los santos, porque es que ha agotado todos sus recursos y no los ha podido hacer caer. Entonces por eso les hace una guerra tan grande.
pero los santos ya ni miedo le tienen. Se dice del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, llamaba al demonio el Garras y lo perturbaba en las noches, su sueño, pero él ya no le tenía miedo. Dicen que un día él estaba en la noche leyendo cuando el candelabro, la mesa empezó a temblar, sabía que era el demonio que se acercaba, y en nombre de Cristo toma el candelabro y colocó al mismo demonio que le sostuviera el candelabro para él seguir leyendo la palabra de Dios. Ya no le tenía miedo y el demonio no le podía hacer nada. Llegó a decir el demonio que si en el mundo hubiesen 3 sacerdotes como él, el santo cura de Ars, su reino ya estuviera perdido en esta tierra. Si estamos unidos a Dios, no hay de qué temer al demonio, porque Dios es fiel y la gracia de Dios es más grande que el demonio, que ya está vencido en realidad. Numeral 2853, la victoria sobre el príncipe de este mundo, Juan 14:30, se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús nos liberó, entregando su propia vida. Ahí el príncipe de este mundo fue derrotado. En ese momento, el príncipe de este mundo está echado abajo. Juan 12:31 y Apocalipsis 12:11. El príncipe de este mundo ya está echado abajo y esto es una certeza. Apocalipsis 12, son textos bíblicos que confirman esto que estamos recibiendo en este momento, esta enseñanza. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla, la nueva Eva, la llena de gracia. Del Espíritu Santo es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. El demonio no tiene ninguna autoridad sobre aquellos que vivimos en Cristo, sobre los cuales se han aplicado los méritos de su sacrificio de valor infinito. Todo el que abre su corazón a la gracia de Dios, ya está derribado el demonio en realidad. Él está dando, como decimos, pataditas de ahogado ya, pero en realidad, aun cuando tiene mucha fuerza, el alma que está unida a Dios, el demonio no le puede hacer nada. Esto nos lo está enseñando la Iglesia Católica. Apocalipsis 12:17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. El demonio nos está haciendo guerra porque él quiere robarle el mayor número de almas a Dios, pero nosotros no lo vamos a permitir, hermanos, porque nos estamos aferrando más al Señor, y el demonio así no tendrá ninguna fuerza en nosotros, en nuestras vidas. Apocalipsis 22 del 17 al 20, 17, y verso 20 también. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor. Estamos anhelando y deseando esa segunda venida del Señor, porque ahí será donde el demonio ya quedará totalmente aniquilado junto con la muerte. Ya no podrá hacernos daño, ya no podrá tentarnos, ya no podrá hacer frente a los hijos de Dios, ya que su venida nos liberará del maligno. Aquí hay cosas que son muy claras, hermanos, y tengámoslo en cuenta. Nosotros estamos librando un combate donde ya tenemos la victoria. Oiga, nosotros tenemos asegurada ya la victoria porque Cristo ya venció. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Seguir combatiendo con perseverancia, con constancia, pero la victoria de ese combate ya está dada. Es como el que le dice a usted, le presta el número o la boleta y le dice: cómprela, porque este es el número ganador. ¿Será que usted la compraría? Nosotros dudamos, pero en realidad con Dios sí es toda una certeza. El Señor nos está dando ya, nos está invitando a librar su misma batalla, pero Él nos dice que la victoria ya está asegurada. Hermanos, no sucumbamos, sigamos luchando, combatiendo, porque Dios está a nuestro lado, porque la gracia de Dios está a nuestro lado, y el demonio será aniquilado totalmente con todos sus secuaces, pero también con todos aquellos que no quisieron recibir la gracia de Dios. Líbranos del maligno. Numeral 2854, ya vamos terminando. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados, futuros, absolutamente de todos los males, de todo lo que nos instiga. Esta es la oración de la Iglesia y por eso es la petición última que hacemos también. La Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo,
todas, absolutamente todas, para vernos libres de todo mal, de toda acechanza, de todo lo que nos perturba. Implora el don precioso de la paz, la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Después del Padre Nuestro hay una oración, se llama el embolismo, después del Padre Nuestro, donde el sacerdote continúa diciendo, escuchemos: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que nos libre el Señor de todos los males, que nos conceda la paz, la tranquilidad, que nos conceda la fuerza para poder perseverar hasta esa segunda venida del Señor, porque estamos esperando esa segunda venida del Señor, donde ya toda la creación, donde todos nos veremos finalmente libres de toda astucia del mal y de todo lo que nos aqueja en esta vida. Y vamos a tomar el último, nos falta, el numeral 2855, lleva aquí como título en el Catecismo la doxología final. Recuerden que la doxología es una gran alabanza que hacemos a Dios, una glorificación que hacemos a Dios. Y esta doxología es en la oración, después de este embolismo, después del Padre Nuestro, en la liturgia eucarística, viene esa doxología final. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Esto lo pronuncia la asamblea, pues tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Vuelve a tomar implícitamente las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro. Presten atención. La glorificación de su nombre, santificado sea tu nombre. La venida de su reino, venga a nosotros tu reino. Y el poder de su voluntad salvífica, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Pero esta repetición se hace en forma de adoración y de acción de gracias, como en la liturgia celestial. A veces nosotros en la misa estamos tan distraídos y no nos damos cuenta de esto. Esta es una adoración, por eso cuando el pueblo, este es un momento donde el pueblo tiene que a viva voz participar, y a veces el pueblo entre dientes por allá medio responden, hasta el sacerdote mismo le corresponde, decirles por favor todos repetimos. Entonces, para que en nuestra liturgia eclesial estemos vivos, porque esta oración hace parte de la liturgia celestial. Miren lo que dice el Señor, libro del Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, Apocalipsis 1, 6. Al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que todos nosotros desde aquí debemos unirnos a esa liturgia celestial para darle toda la gloria a Dios nuestro Padre, a Dios nuestro Señor. También lo dice el mismo Apocalipsis, capítulo 5, verso 13, también habla de esa glorificación a Dios. El príncipe de este mundo se había atribuido con mentira estos 3 títulos de la realeza, poder y gloria. Lucas 4, del 5 al 6, cuando el demonio le dice al Señor Jesús que todo el poder y la gloria le ha sido dada, y por eso Él también se la puede dar a quien quiere en esta tierra, y nos sigue queriendo engañar, pero es mentira. Pero Cristo el Señor le restituye estos títulos a Dios nuestro Padre, que el demonio, príncipe de este mundo, quiso arrebatarle. El Señor lo restituye en su retorno glorioso y en el momento en que empieza a reinar en cada uno de nuestros corazones. Así lo hace el Señor. Por eso vivamos, hermanos, con la confianza más grande en la salvación que Dios nos ha traído. Él está a nuestro lado. El mal ya no tiene ninguna autoridad sobre la vida de aquellos que creemos, que le hemos entregado a Dios nuestro corazón, aquellos que seguimos luchando con perseverancia, con esperanza, que no nos volvemos atrás. Y el último numeral del catecismo que vamos a tomar, y con esto ya concluimos este primer nivel de nuestra escuela de formación, numeral 2856, y esta es una cita tomada de San Cirilo de Jerusalén. Después
terminada la oración, dices, amén. Así termina el Padre Nuestro, amén. Reprendando por medio de este amén, que significa así sea. Lucas 1:38, así sea. El fiat también de la Virgen María que vamos a dar nosotros, hágase en mí, así sea. Lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Si ven, con ese amén, nosotros estamos diciendo que todo el Padre Nuestro, nosotros estamos de acuerdo con Él. Que nosotros nos adentramos en Él, nos apropiamos de esa oración, la hacemos nuestra, como la oración de los hijos, como la oración que el Padre nos ha regalado. Así, hermanos, damos término a esta nuestra lección del día de hoy, lección número 34. Finalizamos también las enseñanzas de nuestra escuela de oración en este primer nivel. Le recalco felicitaciones a todas las personas que han perseverado hasta este momento, porque ya hay muchos testimonios, mucho crecimiento espiritual. La gracia de Dios está en cada uno de nuestros corazones y yo sé que vamos a seguir creciendo, porque recuerde que apenas estamos iniciando, aun cuando es el primer nivel, ya lo hemos llegado al final y es motivo de gran alegría, orgullo para los que han perseverado constantemente, pero este camino sigue, hermanos, porque Dios quiere hacernos un ejército bien formado, sólido, que le va a arrebatar muchas almas al enemigo, que vamos a encontrar nuestro lugar en este mundo, que vamos a ser aquellos orantes que ocupan el primer lugar en ese ejército de Dios, ejército que el Señor bendice en este día. Muchas gracias, hermanos, y por lo tanto, todos ustedes cordialmente invitados, porque este primer nivel concluye con algo muy hermoso, un seminario de sanación interior. Y lo vamos a iniciar esta próxima semana, el día martes 15, a esta misma hora, en nuestro horario habitual. Martes 15 iniciamos y vamos a ir hasta el sábado 19 con ese seminario de sanación interior, porque Dios quiere corazones sanos que le puedan servir a Él de la mejor forma posible, para que crezcamos, sigamos avanzando. Él nos está preparando. Vivamos ese seminario, invitemos a muchas más personas porque es abierto. Es especialmente para nuestra escuela de oración, pero es abierto para todos aquellos que quieran, porque la gracia de Dios no se limita y es ese regalo que Dios nos concede. Así que cordialmente invitados, motivados, vamos a tratar, son muchos los que están inscritos en esta escuela de oración, pero que sean muchísimos los que participen. Del día martes al día sábado vamos a estar viviendo nuestro seminario de sanación interior, donde Dios va a manifestar su gloria, donde nos va a regalar corazones nuevos. Hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos estén muy bien, que la gracia de Dios les acompañe por siempre.